Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta. Todos vivimos en un estado de soledad muy particular aquí en nuestra cabeza. El arte nos hace las cosas más llevaderas. Crear un espejo de nuestros más terribles pensamientos, miedos. A veces es más importante lo que no se ve en cámara que lo que se ve. Lumbreras del cine mexicano. Hola, sean muy bienvenidos a este programa Lumbreras del cine mexicano, un capítulo más, un capítulo de esta segunda temporada que va a formar parte de los episodios que estarán ya en estreno este 2025. Tenemos el honor de estar aquí platicando con un entrañable amigo del cine potosino, del cine nacional y también internacional, porque sus trabajos también se han colado por ahí en muchísimas muestras, festivales y lo seguirán haciendo. Tenemos con nosotros a Carlos Matienzo Servent. Es un honor que esté por acá platicando con nosotros. Ahorita vamos a comenzar esta conversación y pues los saluda Olivia Portillo Rangel, cineasta, potosina también, y pues también hemos estado por ahí en diferentes lugares de este país haciendo posible como la cinematografía desde lo local y la cinematografía también internacional. Y pues bueno, sin más, empezamos a platicar con Carlos. Te doy la bienvenida y pues agradezco muchísimo a todos quienes hacen posible esta producción, al Sistema de Radio y Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Carlos, pues empecemos a platicar. Es un gustazo tenerte por acá. Porque eres muy inquieto, ya lo platicábamos, entonces a veces te tenemos en San Luis, luego de pronto ya no te vemos, estás por ahí en una filmación, también en los mismos parajes potosinos, pero a veces te encuentras en lugares donde no hay señal de internet, te encuentras filmando hacia el desierto, hacia la Huasteca, la zona media, y luego a veces estás fuera de San Luis y a veces estás fuera también como del país, entonces pues en fin, eres bien inquieto, pero ahora pudimos tenerte acá platicando un poco sobre cómo ha sido tu trayectoria o tu caminar en esto de la cinematografía nacional. Y me enorgullece mucho estar en este espacio que han hecho posible todos, que es esta serie de Lumbreras, donde hay pues testimonios de muchísimos amigos y me enorgullece mucho como hablar de una cinematografía nacional de la que somos parte, o sea, de la que dignamente somos parte y pues llevamos un rato caminando en ello, construyéndola y no la siento para nada como hablándola a distancia o viéndola de lejos, sino digo, sí somos una cinematografía nacional y con esa certeza me gusta hablarle a muchos otros jóvenes que justo están como en este camino de estar eligiendo su formación o de empezar a dar sus primeros pasos, a veces de manera autodidacta, y sí darles la certeza de que hay un movimiento de cinematografía local también, sí, que cada vez ha ido estructurándose más, pero es real, o sea, es muy real que hay un movimiento que no lo detiene nadie, una fuerza también de conexiones ya de muchas personas haciendo cinematografía desde lo local y también entrándole al cine comunitario como una parte muy importante de estos rostros de la cinematografía. Entonces ahí vamos con lo del cine comunitario, cada vez siento que también ese rostro se va dibujando más en San Luis Potosí porque pues todo el país de punta a punta estamos llenos de pueblos originarios y también tienen que ir teniendo voz, bueno, la tienen, pero tienen que ir encontrando estos medios, ¿no? Como para darla a conocer y proyectar su imagen y lo que ellos son. Y también, o sea, pues un poco somos todos como uno mismo en esta colectividad potosina. Y sí lo siento muy cercano que hablemos como locales, pero en parte de una cinematografía muy fuerte, que está muy reconocida internacionalmente y que el cine mexicano tiene un gran peso y siempre tiene un espacio ganado en los foros y los festivales internacionales. O sea, yo siento que a los cineastas mexicanos se les es súper reconocido el lugar que se ganaron en festivales, siempre tienen como un lugar de honor. Los directores mexicanos son muy consentidos también fuera del país y creo que hay una cinematografía muy sólida
que cada vez nos queda más claro que se compone de muchas voces, ¿no? Aunque ha habido voces que a veces sentimos que tienen como más, digamos, fama o más recurrencia, que las vemos constantemente, pero hay un montón de colectividades que estamos haciendo el cine en este país. Entonces, Matix, platiquemos ahora de cómo ha sido este caminar en tu caso. Pues bueno, no, hombre, muchas gracias también por tenerme aquí. Siempre he platicado que es muy grato platicar entre amigos, entre colegas, que tenemos ya un rato conociéndonos. De hecho, bueno, en San Luis Potosí fue nuestro regreso, pero bueno, o sea, a mí algo que me gusta platicarles también mucho a los estudiantes, y básicamente este programa que sea parte de la Universidad Autónoma de San Luis, pues para mí es un honor porque yo soy egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Yo básicamente terminé mi carrera en el 2009 y luego me recuerdo que llegó una película acá a San Luis que era la de Hidalgo, la historia jamás contada, de Toño Serrano, donde literal yo ya terminando la carrera me enteré que iba a haber una película, entonces enloquecí. Yo trabajaba en ese entonces en una revista de sociales y dije, ¿saben qué? Pues tengo que conseguir como entrar. Entonces fui al casting, hablé con Julio Toledo, que en ese momento él manejaba el casting. Pues me dijo, yo no te puedo ayudar, me moví para otro lado. Total, di con el teléfono del productor porque parecía que alguien iba a rentarle una locación que conocía y me dijo, pues márcale, ¿no? Entonces, literal, lo que hice fue marcar. Dije, hola, ¿qué tal? Soy Carlos Matienzo, soy de San Luis y quiero trabajar en su película, ¿no? Y así fue literal como empezó mi carrera, un poco más como es autodidacta, pero no, yo creo que el aprendizaje que mayor tuve fue en campo. Y al parecer en ese entonces, no sé si recuerdas, existía ya una universidad que tenía una especialidad de cine digital en San Luis Potosí. Entonces yo cuando llegué ya estaban ocupados los puestos más importantes, ¿no? Entonces yo quería estar en cámara y no, ya había un chavo en cámara, ya había un chavo en dirección, ya había un chavo en arte. Entonces yo literal llegué y era un comodín, ¿no? O sea, me dijeron, pues ayuda aquí, acá, donde sea, donde se pueda. Y llegó un momento en el cual tuve la fortuna de entrar como asistente de producción y pues me quedé toda la película. Tuve oportunidad de viajar. Con la película me fui a San Luis, nos fuimos a Real de 14, de Real de 14 me fui a Morelia, de Morelia me fui a la Ciudad de México y estuve 3 meses de mi vida aprendiendo y disfrutando el cine por primera vez, ¿no? Padrísimo. Y luego justo comentas que tienes este periodo en el que ya siendo egresado de la Facultad de Comunicación y después de esta experiencia que es muy envolvente, cuando uno vive el rodaje, pues completamente solo pueden pasar 2 cosas, es como decir, ¿es tu camino o no es tu Exacto. camino la onda de las filmaciones, ¿no? Entonces, justo uno, ahora sí que es el llamado, cuando tú dices, sí, soy de aquí, soy una bacteria del mundo cinematográfico, quiero repetir esto muchas veces más. Y entonces comentabas que habías tenido un periodo pues, importante en Ciudad de México, prácticamente una década, estuviste allá. Entonces, platícanos un poco cómo es la llegada a la Ciudad de México. No sé si ya tenías como algún plan, habías estado buscando información desde que estabas acá, conocías gente allá, que para ese entonces pues ya había cada vez más gente de San Luis Potosí que estaba en México justo en el ámbito. Pues mira, para mí fue muy fortuito primero que nada hacer buenos amigos en la película de Hidalgo. La verdad es que con eso como que generé varias relaciones y recuerdo que yo luego le dije al productor, a Luis Urquiza, si tienes más proyectos, yo jalo, ¿no? Entonces, incluso tuve la fortuna, no sé si recuerdas, para el Mundial de Sudáfrica, hicieron unas cápsulas, porque ese Mundial en específico no fue el Wiri Wiri, ¿no? El señor Bustamante pues no tuvo la fortuna, no lo invitaron para ese Mundial. Entonces, por parte de una marca, hicieron varias, pues, digamos, cápsulas con él y literal me dijeron, pues vente a trabajar. Me pagaron lo básico, me quedé en casa de un cuate y nos lanzamos a hacer los comerciales. Yo incluso viviendo en San Luis, ¿no? Entonces fue como ver a los mismos personajes de producción con los que yo conviví durante 3 meses en la película,
pero verlos enfocados en la publicidad. Entonces, literal me pagaron, pues digamos, el trabajo que tuve en ese entonces, ahorré y el mes que, o sea, terminando ese llamado, ya estaba buscando cómo irme a la Ciudad de México. Entonces, yo llego, sí, para 2010, y empiezo con estos personajes, que era Rafa Belmonte y Sebastián Esquivel, que son grandes amigos, colegas con los que he trabajado ya muchas veces. Empiezo yo, digamos que en el área de publicidad, ¿no? Y más que nada como productor en comerciales. Entonces así fue, digamos, como yo me formé trabajando en, digamos, algunas campañas publicitarias importantes. Y ya cuando más o menos llevaba 3 años de trabajar en publicidad, dije, híjole, es que creo que hay algo en mí que no logré terminar, concluir, que yo quería como hacer, que era el lado de director de fotografía. Yo quería ser director de fotografía. Entonces, pues empecé a asistir cámara, ¿no? Entonces me puse como a segundo asistente de cámara. Me acuerdo que incluso trabajé un tiempito con el buen Vic Dávila, ¿no? Cinefotógrafo potosino que queremos mucho. Y pues eso, estuve también operando cámara en ciertos comerciales, algunos proyectos independientes, yo como director de fotografía. Y lo mismo, me fui, trabajé 2, 3 películas como asistente, me tocó estar con Sergei Saldívar. Y fue cuando también dije, bueno, creo que me encanta la fotografía, pero hay algo en mí que no. Y entonces fue literal, tío, como siempre me lo has dicho, estoy en movimiento. Fue cuando dije, no, lo mío es la dirección, ¿no? Quiero dirigir. Empecé a asistir directores, empecé a clavarme como asistente de dirección. Primero fui second, luego fui primer asistente de dirección, hasta que ya empecé yo a hacer mis proyectos más o menos arrancando como en el 2016, que fue cuando filmé mi primer cortometraje. Así, más o menos un poquito el resumen, pero sí, pues enloquecí, ¿no? Estuve en producción, en cámara, después en dirección, estudié la especialidad de guión. Y ahorita, como digo, ya todas estas como pequeñas escuelitas que fui integrando en mi personaje como director, pues ya se ven plasmadas ahorita, digamos, ya con esta trayectoria que básicamente yo creo que arrancó en el 2016 como director. Ya, claro. Es que me parece que también por tu personalidad muy inquieta, vas y te nutres, como es en el campo del cine, que vas a un área, conoces de esa área, te nutres y vas teniendo un conocimiento también muy amplio de todo el quehacer cinematográfico, lo cual es súper importante para la dirección o para la producción, porque cuando tienes que armarte de un crew, entonces ya sabes dar indicaciones y además sabes primero lo que quieres, comunicarte, pedirlo a los diferentes departamentos y ir buscando un equipo. Sobre eso platícanos un poquito sobre este primer proyecto, que me parece es Escondidas, si no me equivoco. ¿Es tu primer corto o hubo antes? Fíjate que algún no, otro? que creo que está padre también entenderlo así, porque creo que es el camino que muchos chicos podrán seguir, ¿no? Yo, pues mi primer proyecto no estaba muy seguro, tenía ya una cantidad de amigos importante, grandes socios que vas formando y alianzas estratégicas que vas formando en el camino. Y entonces, pues como estos grandes rallies, ¿no? El 48, ¿no? El 48 es un festival que lleva ya mucho tiempo en la Ciudad de México y en otros países. Esta convocatoria, pues es literal armarte de un equipo. Entras en 48 horas, tienes que entregar un proyecto ya terminado. Y básicamente fue mi primer corto, que se llama En tu Gracia. En tu Gracia, yo tenía ya como la maqueta de guión, ya tenía un poquito como la estructura. Lo que te digo, creo que el arranque del rally salía a las 4 de la tarde y tenías 48 horas para terminar, pero te daban ciertas reglas y especificaciones que no podías cambiar a tu equipo, ¿no? Te daban un personaje, te daban una línea en el diálogo que se tenía que mencionar, te daban un género cinematográfico que tenías que seguir a la perfección, y con eso, digamos que ya, para que no hubiera posibilidad de tú arrancar antes y llegar ya, ¿no? Sino que tuvieras que en verdad involucrarte y hacer el ejercicio en 48 horas.
Entonces, este primer ejercicio pues fue también como para mí ya la posibilidad como de organizarnos, poder tener ya como el papel de director en específico entre un grupo de amigos, y fue muy placentero, fue muy enriquecedor, y fue que obtuvimos, me recuerdo en ese entonces ganamos 2 premios, ¿no? en el festival. También ver el cortometraje en una pantalla por primera vez, pues fue algo que tú conoces, ¿no? Que cuando tú ves eso, ves tu trabajo, ves en la pantalla, ves la cara de la gente, es donde dices, creo que esto que estamos haciendo es lo correcto. Eso era lo que faltaba. Sí, exacto. Y entonces fue que yo ya enloquecí, yo para entonces, ya con esta necesidad de dirigir, pues también empecé a conocer el tema de las convocatorias de IMCINE, el tema de ya estructurar una carpeta formal para poderlo establecer. Y yo pues me acuerdo que desde 2016 me convertí, como me lo dijo una vez el buen Andrés Kaiser, me dijo, en un gran deportista de las carpetas de IMCINE. Eres un carpetólogo, Max. Soy un deportista, soy maratonista, creador de carpetas, ¿no? Igual que muchos cineastas, que es la única forma como logras, obtener algunos apoyos, ¿no? Entonces yo ya en el 2016 me acuerdo que aplico por primera vez con una carpeta en cine. Me la destruyeron, me hicieron pedazos, me dijeron que estaba loco, enfermo, porque quería hacer un cortometraje en el cual yo pensaba ya, Guillermo del Toro creo que no me va a alcanzar, ¿no? Entonces dije, no, mira, pantalla verde, y eran varios personajes y ocurrían una cantidad de cosas. Y en el jurado, ya cuando revisé mi primera crítica de una carpeta, me doy cuenta que estaba loco, ¿no? Pero lo mismo, esa inquietud, dije, no me pueden dejar así. Entonces dije, pues voy a hacer otra carpeta. Ya con todo lo que aprendí en la crítica que me dan estos personajes, este jurado, y fue que hice la carpeta de Escondidas, que ya Escondidas como tal viene siendo un gran brinco en mi trayectoria, porque vengo de un rally a ya hacer un proyecto con apoyo de IMCINE, ¿no? Que para mí pues ya fue la verdad donde me di cuenta que sí, como dices, estás hecho para esto, o no es ahí, ¿no? O acaba tu carrera porque no estás listo, no estás preparado, o simplemente la presión que ejerce estar en un rodaje, pues o la puedes llevar o no. Sí, o te gusta o lo odias, ¿no? Exacto. Completamente. Porque justo pues es una demanda de muchísimo tiempo, hay proyectos que se van alargando, hay proyectos que se van levantando en etapas, entonces sí que tienes que ser un maratonista de carpetas y de todo lo que sigue. Y también tener una red de apoyos, de amigos, de compañeros, de colegas que te vayan acompañando, más aparte evidentemente todos los apoyos de tu círculo cercano, amigos, familiares y todos, que vayan creyendo en ti, que te vean convencido, emocionado y como encontrando también una ruta sustentable en este camino en el que hay que hacer como muchos malabares, ¿no? Como en general se hace en el arte en México y en muchos otros países de Latinoamérica, que a veces hay que hacer un montón de malabares o desarrollar oficios que tengan un poquito más o menos que ver, conexión, para mantener como viviéndote de esto. Pero tú ahí después de Escondidas, pues nada más lo que yo puedo observar es que Matix, le decimos de cariño, Matix se clava y te clavas más y ya estás pensando en el siguiente proyecto. Y si ya encontraste una ruta o un camino con esto de el desarrollo de carpetas, estás aplicando inmediatamente para el siguiente. ¿Cómo le fue a Escondidas? Que yo recuerdo que le fue muy bien, pero platícanos más. Mira, Escondidas para mí fue un gran aprendizaje, más que nada en el tema de entrarle de lleno al mundo de los festivales, ¿no? Creo que también hay que entender que el cortometraje es una herramienta, pero es una herramienta que hay que saberla trabajar. Y es una herramienta que hay que también saber dónde parar, ¿no? Entonces, el mayor aprendizaje que me dio Escondidas fue, amigo, no es una ópera prima, no es una película, relájate. No es la última que vas a hacer. No es la última que vas a hacer, entonces no enloquezcas y por favor no hagas un cortometraje de 25 minutos, ¿verdad? Porque yo
estaba muy clavado en el momento y agradecido con el mundo. Entonces, ¿por qué no Escondidas tiene unos hermosos créditos de 5 minutos? ¿Cómo no? Entonces, si me entiendes, vas aprendiendo y como que la misma industria te va enseñando, a ver, dude, relájate, lo hiciste bien, premio, aplauso, pero no enloquezcas, ¿no? Entonces, Escondidas creo que le pudo haber ido mejor, sin embargo, le fue muy bien para la duración y mi loquera de dejar lo que te platiqué. Es un cortometraje de 21 minutos que acaba en 26. ¿Por qué? Porque yo quise dejar 5 minutos de créditos para mis amigos, la gente agradecer, ¿no? Con una música hermosa. Entonces, vamos. Tuvimos la fortuna de estrenar en Morelia, que para mí fue, yo creo que uno de los mayores logros que he tenido como cineasta, el poder ver un festival tan impresionante y creo que algo es importante, pues incluso conocerlo antes de la pandemia, ¿no? Entonces en el 2019 tengo la oportunidad de vivirlo en vivo, de ser parte de esa industria, de conocer cómo funciona, lo que decías, estas relaciones que nacen en la pachanga, ¿no? Donde conoces a realizadores como tú, gente que tiene las mismas inquietudes, gente que pasa por los mismos problemas que pasa uno como cineasta, y yo creo que es donde entonces encuentras el lugar, dices, no, pertenezco y creo que lo estoy haciendo bien. Entonces, Escondidas también estuvo en Feratum, estuvo en varios festivales, le fue, digo, relativamente bien, pero también ya es cuando tú platicas con un programador en estas fiestas, te dicen, regla, los cortos ahorita no deben de ser mayores de 15 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para un programador agarrar 2, 3 cortometrajes de 7, 8, 9, de 15 y meterlos que meter tu hermoso Escondidas de 25, ¿no? Entonces, esa humildad que tienes también tú como para poder entender y decir, creo que cometí un error, vamos a trabajarla para el que sigue, ¿no? Entonces, ahí fue, digamos, que un buen aprendizaje con Escondidas, pero lo mismo, o sea, esto que te digo que yo soy un cazador de convocatorias, si platicamos un poquito mi filmografía, pues todos están enfocados a una convocatoria, ¿no? No hay uno que no tenga esta ruta. Sí, además creo que ha sido como muy atinado, creo que eso se debe a que haces una buena lectura del panorama, de que te has clavado en ir viendo justo las convocatorias que va a haber, en qué momento aplicar y te conoces bien ese panorama. Y me parece que cada paso que das, has estudiado como antes un poco en qué momento lo das, en qué momento va a salir la convocatoria, cuándo vas preparando ya el proyecto. Y en ese sentido creo entonces que ha sido como muy atinado cada uno de los pasos que has dado y justo de cómo te vas preparando. Después, y además creo que tú mismo vas como complejizando tus proyectos y si habías tenido Escondidas, luego el siguiente lo empiezas a preparar con un grado de complejidad mayor, probablemente también como tirándole a un mayor recurso, a trabajar con más recursos económicos de personas, pero también eres alguien que distribuye, creo que muy bien en dónde quiere poner los recursos y como te gusta el género del thriller, el terror, en fin, tú dices, bueno, sabes que esos géneros se alimentan mucho del diseño de producción y entonces cuidas esa área bastante del diseño de producción, te rodeas de gente que es muy capaz en ese sentido, que tiene también muy buena trayectoria en la cuestión de diseño de producción. Platícanos cómo has ido escalando, porque me parece que cada uno de los proyectos que veo, es decir, ahora, aunque están como muy, digamos, en cuestión de publicidad, seguro que has de tener muchos más, videoclip, en fin, en varios géneros, documental incluso, pero en este camino de dirigir ficción y esta ficción de terror o de género de thriller, creo que son como muy contados, o sea, están como muy claros los caminos o los peldaños que subes y me parece que tú mismo te pones retos, creo que así es tu personalidad también, de que vas como logrando una meta y te pones una mayor después y entonces entras a un camino de más complejidad porque luego viene el proyecto de Tequenchu, cortometraje,
Luego después ya nos platicarás el otro que te decides salir un poquito de lo de este género para irte a una parte completamente de pueblos originarios, Huasteca, San Luis Potosí, y luego vas por tu ópera prima de largometraje, ¿no? Entonces siento que es muy claro como en tu caminar, cómo buscas cada episodio y cómo te abres a nuevos retos, a trabajar con un equipo también de gente conocida, a quien le tienes confianza, y no te defrauda. Creo que van entregando ahí como unos resultados muy interesantes como cineasta. O si igual sigues haciendo ahí parte de tu aprendizaje y sigues agarrando escuela en el mismo hacer, pero cómo has ido escalando a proyectos más grandes. Sí, o sea, yo creo que algo que tú te vas dando cuenta es siempre, a veces, bueno, ahora que hablas de recursos, creo que a veces los recursos también tiene que ver mucho el tema de la especie, ¿no? A veces te rodeas de gente que está ya confiando en ti plenamente y que dices, no voy a cobrar por hacer este proyecto porque me interesa estar contigo, porque quiero trabajar contigo. A veces cuando, digamos, el recurso no lo has terminado, no lo tienes afinado como tú quisieras, ¿no? Pero bueno, hubo un momentito, por ejemplo, de terminar Escondidas, donde lo mismo uno piensa, pues de aquí viene la película y viene esto y viene otro y ya me vi dirigiendo series, ¿no? Y el mundo y el universo te da un pequeño golpecito y te dice, a ver, otra vez, vas de cero, mi estimado, y ya vamos a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, hubo un momento en el cual yo ya tenía varios proyectos, incluso escritos para largo. Yo ya estaba buscando cómo trabajar en ciertas áreas en específico y no lograban darme las chambas que yo quería, ¿no? Seguía más como en publicidad. Pero por lo mismo de buscar la ficción, entonces recuerdo que es cuando regresas a tus inicios, platicas con tu crew, con tu gente, con tus amigos, y dije, es que no estamos filmando ficción. Entonces fue donde también creo que se abre una brecha interesante, que fue más por el camino, pues como del lado ambiental, que luego se conecta con el proyecto de Bajo, pero había un festival que se llamaba Ecofilm. Y Ecofilm era un festival que yo lo llamo así, me encanta porque es un festival que el director del festival es Emanuel, el cantante. Emanuel, el cantante, dejaba una bolsa de dinero en medio y yo decía, yo la quiero, yo quiero esa bolsa de dinero, ¿no? Entonces, lo mismo, encontramos un nicho donde había personas que posiblemente les gustaba el cortometraje, pero que no, posiblemente las habilidades eran mucho menor, ¿no? Entonces yo vi una oportunidad gigante y empezamos a hacer hicimos dos proyectos, uno que se llamaba Hanka, que es un proyecto completamente pues era más que nada como de esta cultura de la bicicleta, ¿no? y digamos de la no contaminación, etcétera. Y otro proyecto que se llamaba El 450, donde también era un tema como ambientalista, donde hicimos un coche futurístico que trabajaba, ¿cómo se llama? Con un poco de energías limpias, ¿no? Entonces jugando como en conectar literal con la convocatoria que nos estaban dando. Con Hanka nos ganamos un tercer lugar, nos dio una cámara. La cámara era una Rebel, no por decir que sea una mala cámara, pero simplemente decía, yo creo que ya tengo una mejor cámara que me funcione. Entonces vendimos la cámara y con ese dinero filmamos el 450. Ganamos el 450, primer lugar, nos dieron 100,000 pesos. Con esa lana hicimos Tequencho, el primer corto en el rally. Entonces, si me entiendes, es como literal esa capacidad como de empezar a ver dónde puedes conectar tus recursos para el que sigue. Y en Tequencho, pues la verdad es que ya logramos hacer un poquito más lo que nos gustaba, que es el género, y ese festival que salió también de un rally de 60 horas de Feratum, que logramos conectar más de 90 festivales y nos ganamos 16 premios, ¿no? Ahí no tanto un recurso, pero más en el tema ya pues de reconocimiento y de fama y de trayectoria,
pues yo creo que es el proyecto más preciado que tengo ahora por el hecho de haber, te digo, agarrado recursos que tenías de otro lado y los metimos como que todos a esa bolsa, ¿no? Claro, y luego en esta línea ecológica como que no la perdiste porque ahí seguiste echándole el ojo a la convocatoria después de Huellas Verdes, que es donde sale Bajut, ¿no? Y Bajut, fíjate que estuvo bien padre y creo que es algo que también nos conecta en San Luis Potosí. Tenemos un hermoso chat, ¿no? No me dejas mentir, el Potocrew. En el Potocrew, Menciona. el Potocrew es literal un WhatsApp donde estamos, creo que 200 personas y literal es... Oigan, ya necesito una cámara. Oigan, ¿quién tiene luces? Oigan, y es que fíjense que me encanta el cine, pero no sé qué. Así, literal, es una derrama de información, memes, etcétera. Pero hay algo bueno siempre de tener este tipo de conexiones. Yo veo a un personaje que tenemos claramente, que pues, no sé si lo conozco, pero se llama Herbert. Ajá. El buen Armo Herbert. Ese personaje escribía en el chat, oigan, es que me encantaría que alguien me ayudara con mi carpeta. Una semana después, oigan, es que me gustaría que alguien me apoyara con esta lectura de este guión. Una semana después, oigan, y nadie le hacía caso. O sea, no creo que por mala onda, simplemente por tiempo, porque no coincidía. Entonces de repente digo, a ver, voy a agarrar a ese ser vivo y me lo voy a llevar a platicar a un café. Quiero ver qué pasa con su cabeza. Y literal conocí a Armo Herbert, que es una chulada de personaje, con una cantidad de historias de la Huasteca. Yo quería firmar en la Huasteca. Entonces, literal fue en el café que platicando me dijo, a ver, tengo esta historia de la primera mujer voladora de la comunidad de Tamaletón. ¿Qué onda? Y le dije, híjole, mi hermano, es que me encanta, pero ¿cómo lo vamos a filmar? Me dice, no, pues es que tengo amigos y no sé qué. Le dije, no, pero es que necesitamos hacerlo muy, muy bien. Y fue la coincidencia que te digo que salió la convocatoria de Huellas Verdes. Leo la convocatoria, pueblos originarios, ambientalista, con una estructura funcional. Y dije, Armo, ya, la tengo. Entonces, literal, lo que hice fue, le dije, ¿te gustaría que la coescribiéramos? ¿Te gustaría que, o sea, me permitirías que yo la dirigiera? Él fue como muy generoso en ese sentido. Y entonces nos lanzamos los dos a esa convocatoria. Fue una convocatoria muy interesante porque tomaron 20 historias de todo México. De esos 20 nos metieron en un taller en Los Pinos, en el Centro Cultural de Los Pinos. Estuvimos enclaustrados 2 semanas. ¡Padrísimo! Ahí hablando de cine, de no sé qué, pero ahí te va. Una gran competencia porque solo 5 se van a quedar como finalistas, ¿no? Entonces es como... Exacto, es tener... Estaban en su reality ahí, ¿no? Exacto, era un reality de realizadores, grandes historias, gente incluso, o sea, personas que venían ya de una comunidad indígena per se a presentar su proyecto y yo, el hombre barbón de lentes así, o sea, completamente nada que ver, vendiendo una historia indígena en San Luis Potosí. Entonces es donde, tío, es las ganas de quererla filmar. Yo hablaba con Armo desde Los Pinos y decía, Armo, es que la tengo que vender porque si no, no nos van a dar la lana. Y pues bueno, al final quedamos finalistas, ganamos el estímulo. Y es un proyecto que ahora es parte, de cultura nacional, de Huellas Verdes y del CCC. Entonces es otro camino que logré como construir, pero es eso, es literal. Estar atento a lo que te dicen las convocatorias y un poquito aplicarlo a tus necesidades, ¿no? Sí, y luego viene, ahora te enrolas en este caminar de la ópera prima que tenías desde cuando, obviamente la inquietud, pero que ahora ves como todas las circunstancias para que suceda. Entonces platícanos ahora de lo que fue el rodaje, estás recién terminando incluso retakes todavía hace unos días, de lo que va a ser el proyecto de Tequenchu largometraje. Sí, bueno, Tequenchu, te digo la verdad, lo mismo les platicaba este proyecto que logramos hacer en cortometraje, que le fue muy bien en la ruta de festivales. Creo que para mí fue también entender cuando tienes un proyecto, un ejemplo, un caso de estudio, un caso de éxito, ¿no? Entonces, también poder voltear y poder entender que el universo te da señales, fue
pues fue lo que se me vino a la mente y dije, a ver, si ya existe una estructura en el mundo audiovisual que fue beneficiada, o sea, que ya a los ojos del público es de gran interés, ¿por qué no buscas estructurarlo para un largometraje? La verdad es que el corto creo que en este sentido sí tenía ese camino, ese universo para poderlo ampliar, ¿no? Eso es importante, no era una historia que terminaba y que decías, híjole, ¿cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, Bajus yo creo que hacerlo largometraje estaría muy complejo o te tomaría mucho más tiempo. Y en el caso de Tekenchu, logramos estructurar un muy buen guión que de hecho es una fórmula muy rara, porque el guión lo escribe mi director de fotografía, Roberto Chávez, y mi actor principal, Guau. Gerardo Oñate. O sea, tenemos el actor, el fotógrafo, escribiendo un guión de largometraje. Obviamente ya como director tú vas metiéndole un poquito tu sentido, pero digamos que la estructura como tal del guión viene de estos dos personajes, ¿no? Que son mis amigos, o sea, digamos que somos los que trabajamos constantemente. Pero bueno, una vez que teníamos este guión, lo mismo en las convocatorias encontré pues era como un laboratorio que se llama Fantasolab, que ocurre en Colombia, donde te permiten un poquito como entender cómo funciona el mercado, cómo funcionan las alianzas estratégicas internacionales en torno al género. Y pues bueno, quedamos finalistas en esta convocatoria, nos lanzamos a Colombia un poquito antes de filmar, de hecho un año antes, pero fue también, como te digo, es abrir la apertura global y entender si esta historia vale la pena, ¿no? Si a los ojos de otras personalidades internacionales, esta historia se merecía contar. Entonces fue que ganamos, por ejemplo, ahí ganamos una carta promesa de compra por Latido Films, que es una gran industria del mercado internacional. Y dije, no, pues sí tenemos un buen proyecto, ¿no? Entonces fue que ya con esta realidad, con esta, digamos, toda esta estructura que ya tenía y este apoyo de tantas cosas que han pasado, fue que me lancé a buscar primero Eficine. Lamentablemente no quedamos con Eficine al final, con la lana, pero también yo ya empecé a buscar capital de manera privada y fue que logramos consolidar el esquema financiero para poder filmar en mayo del 24. Entonces, tío, sí, o sea, como dices, una te lleva a otra, pero sí ya el momento de poder tomar la decisión de lo voy a hacer, híjole, es bien complicado. Sí, pero además creo que de eso te alimentas y eso te da bravura como para decir, ok, voy por el siguiente reto y nunca te pones como cosas más pequeñas, sino que siempre le estás tirando a lo que sigue, ¿no? Sería interesante ahora, antes de que termine como nuestro segmento, platicar un poco, me gustaría pedirte como tu perspectiva sobre ahora cómo ves el panorama local, lo que estamos construyendo. Platicabas un poquito ya de este chat que tenemos de manera muy informal, pero que sin embargo es muy colaborativo y que es una base, existe y es evidente. O sea, ese chat luego nos permite ver cómo hay más de 200 personas y tú dices, bueno, no son solo 200 y tantas, son muchas más que no alcanzamos a ver, pero que brotan por un lado y por otro. ¿Tú cómo sientes este pulso de la gente que está interesada en el camino audiovisual en San Luis Potosí? ¿Cómo encuentras ahora que puede ser un buen lugar para que tú estés residiendo y continúes residiendo aquí y desde aquí continúes persiguiendo convocatorias y haciendo los carpetismos que ya haces? Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este panorama local y obviamente insertado en este momento nacional de la cinematografía? Pues bueno, creo que es un poquito más en lo personal y creo que muchos cineastas nos vemos reflejados, que sabemos que como potosinos siempre queremos regresar a nuestra base, ¿no? Te pasó a ti, me pasó a mí, le han pasado a muchos potosinos, que una vez que estamos ya después de varios años en la Ciudad de México dices, hasta aquí, me tengo que regresar. Pero, ¿qué pasa en San Luis? No existe esta posibilidad de poder dedicarte al cine como uno quisiera.
Sí existe la forma, es compleja, te toma mucho tiempo, pero creo que no hemos logrado consolidar o como funciona en otros estados, no sé, en Jalisco, que tienen una ley de cine muy fuerte, que tienen una comisión muy fuerte y que tienen estímulos propios que ellos pueden implementar, ¿no? Como se filma en Jalisco. Entonces, película, ¿quieres mi lana? ¿Quieres mi apoyo? Se filma en Jalisco. Aquí te damos las redes, las conexiones, tenemos gente que hace desde el trabajo físico, el staff, tenemos personal que te puedes llevar para ciertas áreas, tenemos gente, relaciones con hoteles, catering, etcétera. Te dan, digamos que un valor de producción importante, te dan, digamos que el servicio de producción y al final, pues es bien chido filmar en Jalisco, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en San Luis? Yo creo que ha sido falta, pues yo creo que no hemos logrado consolidar este crew en relación a entender las necesidades de los cineastas en San Luis, ¿no? De decir, nos encanta filmar aquí, tenemos los mejores lugares para filmar en San Luis, pero simplemente estamos llegando, quizás llegamos y nos vamos, vienen producciones de Netflix, vienen y se van, vienen películas de muchos directores, les encanta San Luis, vienen y se van, pero aquí la industria como tal creo que está un poquito rezagada en ese sentido, no que no exista la calidad y el equipo y la gente capacitada para hacerlo. Yo creo que incluso lo quisimos demostrar en mi película de Tequencho, de tener la mayor cantidad de potosinos integrados en el equipo para demostrar eso, esa necesidad que yo creo que ahora nos hace falta de podernos sentar en una mesa de trabajo, un poquito también hablar con las autoridades, decir, a ver, creo que la necesidad de poder nosotros involucrarnos un poco más, que sepan que estamos con la capacidad, incluso con el tiempo de poder dedicar en trabajar esa ley estatal de cine y empezar a bajar recursos, empezar a capacitar a los chavos, tener talleres, lo que hemos platicado tantas veces, ¿no? Que es cómo logramos lo que gracias a que, por ejemplo, en Jalisco llegó Guillermo del Toro y dijo, hasta aquí, yo ya no quiero volver a ver a un jalisciense no trabajando en su estado. Yo creo que ahora nos corresponde a nosotros que ya tenemos una trayectoria, incluso volteando a ver a aquellos cineastas potosinos que ya están rompiéndola, incluso en Estados Unidos, como Alejandra Márquez, el Francisco Serra, ¿no? Que podamos entender y decir, a ver, ¿por qué no hacemos un pequeño congreso, una pequeña reunión? Platiquemos de la cinematografía actual en San Luis Potosí y con base en eso busquemos una solución, ¿no? Y es lo que creo que podría funcionar para poder tener estas alianzas con los que están o siguen en México, con los que están brincando en algunos estados y con los que vivimos en San Luis. Y a lo mejor trabajar también con el mismo sector privado potosino, que me parece que es fuerte, pero que hay que justo sensibilizarlo más hacia la cuestión cinematográfica, ¿no? Y creo que una vez que al público potosino también empieza a ver sus paisajes en San Luis Potosí en la pantalla, es algo que después te gusta, ¿no? Porque como has comentado, a veces vienen muchas producciones, graban aquí y decimos, pero ¿cómo es San Luis ese? Se ve genial. Y entonces creo que eso puede ayudar, como que ese ímpetu de que ahorita cada vez estamos viendo más producciones que tienen paisaje potosino, creo que puede ayudarnos como a seguir por ahí sensibilizando a públicos para decir, sí, también iniciativa privada, claro que podemos entrar y alimentar este esquema, no solamente depender de los fondos públicos, ¿no? O sea, no solamente estar con el vaivén de los fondos públicos, sino decir, bueno, también tenemos, creo que, una fortaleza ahí que tendríamos que trabajar y que tendríamos que tener como estos encuentros, ¿no? de cineastas y de gremio artístico con donde hay recursos en el mismo estado, ¿no? Entonces creo que ahí nos quedará una labor importante, pero bueno, sin duda creo que es un punto importante, o sea, que es un momento importante en San Luis Potosí, ¿no? También para que justo tus logros, los de otras personas más, pues vayan cristalizando como en un camino que vaya siendo pues muy estructurado de cuestión de gente que se esté especializando aquí mismo también, ¿no? En diferentes áreas y que sobre todo continúe,
¿no? Que se siga alimentando de más gente nueva. Y eso es lo que vemos, ¿no? Eso es lo que yo veo, que también sigue habiendo gente interesada, siguen habiendo muchísimos jóvenes que se acercan. Y pues en ese sentido, no sé si quieras aportarnos también como algún consejo, algo que les quieras decir a todos los chicos que ahora yo veo que en ellos no está siempre la cuestión de irse. Sí, en algunos continúa el tema de, me voy a salir a especializar, a seguir capacitando. Pero cada vez veo que hay quienes sí ven opción de seguir en San Luis Potosí y especializarse a través de que trabajan con otros, o también porque el conocimiento va siendo muy autodidacta, se continúa siendo muy en la práctica. Entonces hay quienes realmente dicen, no tengo como la emergencia de salir. Como a veces muchos otros dijimos, sí, la teníamos porque veíamos un San Luis Potosí todavía más desértico en la cuestión de la cinematografía, pero en este punto donde estamos cerca, donde tú estás cerca de muchos jóvenes, pues justo como que vas viendo que se sienten bien y se sienten tranquilos y tal vez no traen la misma emergencia de salir, no todos. Entonces, ahí en ese sentido, ¿qué te gustaría comentarles o compartirles sobre muchas ideas que tenemos de continuar fortaleciendo el gremio potosino? Pues yo creo que justo, exacto, creo que lo bueno es entender que sí están cobijados por ya un gremio, una estructura, por cineastas de gran talento, trayectoria, que los pueden guiar. Y que también es importante, bueno, creo que es el caso de todos, ¿no? No conozco a uno que pudiera decir no. Yo creo que todos estamos dispuestos a entregar esa información o pasar el conocimiento, ¿no? Como que todos tenemos esa capacidad de poder, tienes una pregunta como alumno, como estudiante, como posible asistente, o sea, te encanta el cine. Yo creo que es saber que creo que en el gremio potosino existe esta posibilidad de poder reflejarte, de poder también entender, y que también creo que sí estamos en otra generación que sí nos gusta, digamos, repartir este conocimiento, ¿no? Entonces, yo por ese lado creo que sí están más cobijados. También siento que ojalá logremos consolidar más el gremio en el sentido de que cuando venga una producción, digamos, luego salgan chavos que estén fortaleciéndose en prácticas reales, como me pasó a mí, te digo, en el 2009, que fue, te digo, el momento en el cual yo creo que entendí una estructura de cine, entendí cómo se trabaja, por qué cada hormiguita funciona para tal, por qué cada persona que aparece en esos créditos es importante y tiene una función, por qué no se rompen, no se brincan, o va uno de aquí para allá, ¿no? Y yo creo que eso es lo que principalmente yo los aconsejaría, ¿no? Hay que entender que esta es una industria que funciona. Sí, es una industria que puede tener algún tipo como de elementos de que puedas cambiar y quiero ahora no trabajar con diseño de producción. O sea, puedes hacer varias fórmulas. Sin embargo, creo que la estructura funciona. Es una industria que funciona en todo el mundo y yo creo que entendiéndolo así, puedes ya empezar a especializarte en algo que te dé trabajo, ¿no? Ese sería mi consejo, empezarse a especializar en algo que les guste. Si es en una área, lo que les mencionaba, yo empecé en producción, después pasé a cámara, después pasé a dirección, pero siempre empecé en el camino que te estructura cada departamento, ¿no? No puedes llegar y decir, ya soy director. A ver, sabes qué conlleva ser director, mínimo has asistido a directores, conoces el trabajo, sabes qué hace un segundo asistente de dirección, qué hace un primer asistente, lo mismo en cámara. Bueno, ya soy fotógrafo, bueno, pero ¿sabes llenar un reporte de cámara? ¿No? Cómo se mide, cuando era el cine, cómo se contaban los pies, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que mi consejo es siempre tener la humildad de no correr y de entender que el aprendizaje, pues, lamentablemente es de cero. Si quieres cambiar de departamento, vas de cero, ¿no? Y yo creo que a mí me ha funcionado como tal, como poder sentirte ya en un espacio en el cual te sientes cómodo y volver a empezar. Y me siento cómodo y volver a empezar, ¿no? Y eso creo que solamente en esta industria funciona y es, pues bueno, lo vas viendo con el tiempo que te da
muchos regalos, ¿no? Claro, y aparte de esas satisfacciones que comentas, está el reto de no morir en el intento, es decir, de siempre convertir como el oficio en algo sustentable. Y en ese sentido, no sé si puedas regalarnos también un consejo como alguien que tiene la mirada fija, bien puesta, muy clara en tu vocación, pero que también tiene la flexibilidad de buscar como a veces generar equilibrios económicos para que tú dices, ok, voy sobre esto, pero ahorita necesitamos dinero, entonces ahora extiendes tus estrategias siempre como económicas. ¿Hay algún consejo que les des a toda la gente que ahorita quiere o ya se encuentra comenzando en el camino de ser directores, de que quieren llevar a cabo un cortometraje, largometraje, documental, de ficción, de animación, pero a veces requieren parar para conseguir recursos o moverse en otros espacios de la producción audiovisual, que a veces no siempre seguir un camino recto sobre la ficción o sobre el thriller o sobre un cierto género, sino que hay veces que te tienes que detener, ¿no? Y revisar como que cuáles son tus perspectivas, tus estrategias, lo que tienes a la mano, para luego volver a enfocarte, no perder el foco, ¿no? Como tú muy bien lo haces. Sí, yo creo que, bueno, tocas un tema importante y yo creo que es justo la realidad de nuestros cineastas en San Luis, ¿no? No siempre estamos chambeando, no siempre tenemos proyectos, no siempre estamos en las alfombras rojas, ¿no? Y tomándonos fotos, ¿no? Eso, la verdad es que es micro el tiempo que tú estás en la fama, ¿no? Entonces, es lo mismo, yo creo que es un tema de humildad hacia ti, de poderte entender y saber que soy director de cine, pero también puedo ser algo más. Y yo se los he dicho, por ejemplo, mucho a los chavos que conozco, les digo, a ver, no te claves, no dejes, como dices, no dejes todos tus huevos en una canasta, ¿no? Ten la capacidad de ampliar, de buscar, de diversificar, porque cuando se pare, tú puedes seguir trabajando. En mi caso, me pasó justo en pandemia, que pues todo se viene abajo para la cinematografía. Yo tenía una lanita que me iba a caer de un comercial que no me habían pagado. Entonces me llega el dinero y lo primero que hago es me lo voy a acabar. ¿Qué voy a hacer? Entonces dije, no, tengo que hacer algo que no tenga que ver con cine. Y entonces emprendí en hacer esta barra de café que se llama Lántimos Barra de Café. Es una de mis pasiones el café. Y lo mismo, es empezar de ser en otra cosa que no tiene que ver contigo. Pero, por ejemplo, ahorita posiblemente sea alguno de los pocos directores de cine que te pueden hacer un café latte y hacerte un corazón y te lo entrega bonito, ¿no? O sea, y no está mal. Es a lo que voy. También los chavos que trabajan conmigo, tengo una chica que es actriz, que le encanta la foto. El otro chavo es buenísimo para el tema de administración y le gusta el café. Y les digo, a ver, aquí es un espacio donde tú en la mañana eres barista. Te toca hacer cafecito, no pasa nada. En la tarde puedes hacer foto y otros días libres puedes hacer otra cosa y no pasa nada. O sea, yo creo que también es el entendimiento de que no porque no estés haciendo cine todos los días de tu vida esté mal o no tengas la capacidad de hacer otras cosas, ¿no? Entonces también lo que platicamos también ahorita, estoy emprendiendo por hacer por primera vez un taller de estructura de cortometraje para los jóvenes, en el cual también dije, pues, oye, tengo el conocimiento, creo que puedo dar un buen taller para los chavos, y de ahí también es eso, es tener un equivalente al, no estoy filmando, sigo haciendo cine de alguna forma, y me mantengo, y hay que pagar la renta, y hay que mandar a los chamacos a la escuela, y etcétera, ¿no? Hay que comprar el súper, o sea, es la realidad que nos compete a todos los cineastas en San Luis. No porque diga que sea distinto en la Ciudad de México, simplemente creo que estando allá pues estás un poco más cerca de la industria, que te permite tener otras chambas, pero por ejemplo, ¿qué pasa? En México me ocurría mucho, o le ocurren a varios colegas, que bueno, tengo mi chamba increíble de dirección, se cae, no hay chamba, puta, ¿y ahora qué hago? No, pues vente, jálate de gerente de producción para un comercial y ahí vas, das tu vida un mes completo, trabajas 2 días para un comercial, te rompiste la madre y acabas completamente exhausto, ¿sí me entiendes? Y cambiaste todo lo que no querías hacer, digamos, dijiste, ya no quiero hacer publicidad. La necesidad te lleva a hacer chambas que posiblemente no estás completamente en tus cabales de decir, va,
pero a veces la necesidad te hace hacerlo, ¿no? Entonces conozco varios amigos que de ser directores acabaron asistiendo a otros directores, o puta, ahora me voy de gerente, no, ya no me gustó producción, híjole, no, continuista, va a estar bien fácil, y te das cuenta que la chamba del continuista es increíblemente complicada, ¿no? Entonces, vamos, también creo que el entenderte primero tus necesidades, ponerlas en la mesa, trabajarlas poco a poco, te abren otros panoramas, la docencia, cafetería, qué sé yo, ¿no? O sea, también creo que somos muy hábiles para resolver fuera del área del cine, ¿no? Entonces hay que también entenderlo así. Ok, pues con este consejo vamos a despedir a nuestro invitadazo de lujo, Carlos Matienzo Sermen, y pues agradecer a todos los que hacen posible esta producción, a los que han hecho posible esta serie de Lumbreras del Cine Mexicano, de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias por su compañía y nos seguimos viendo. Lumbreras del Cine Mexicano es una producción de Radio y Televisión en colaboración con el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Difusión Cultural.